Esta exposición trata sobre el cambio climático y pretende dilucidar si hay motivos para alarmarnos o si es un invento de los científicos. El cambio climático se expresa en términos del calentamiento global, que es el incremento en las temperaturas de superficie y su aumento proyectado causado predominantemente por las intensas actividades humanas o antropogénicas o antrópicas, que es lo mismo. Aunque ha habido periodos prehistóricos de calentamiento global, los cambios observados desde mediados del siglo XX no tienen precedentes en décadas y a milenios. Las causas del calentamiento global son de origen antropogénico y se expresan en el aumento de los gases de efecto invernadero. Las causas no antropogénicas pueden catalogarse desde la luminosidad solar, cambios en la luminosidad solar, las erupciones volcánicas y las variaciones orbitales de la Tierra alrededor del Sol. Pero estudios desde 2007 han demostrado que las concentraciones de dióxido de carbono y metano han aumentado en un 36% y 148% respectivamente desde 1750. Estos niveles son mucho más altos que en cualquier otro tiempo durante los últimos 800.000 años. El origen antrópico o antropogénico. Tenemos las emisiones de gases de efecto invernadero, como ya habíamos mencionado. Así también tenemos la combustión de combustibles fósiles, la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural libera grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. También tenemos dentro de las causas antropogénicas la deforestación, la tala de bosques, lo cual reduce la capacidad de la Tierra para absorber dióxido de carbono. Tenemos también las actividades agrícolas. La agricultura industrial, especialmente la ganadería, libera grandes cantidades de metano a la atmósfera. ¿Cuáles son las evidencias del cambio climático? Tenemos el aumento de la temperatura media de la Tierra, la cual se ha incrementado en 1 grado Celsius desde la era preindustrial. Otro fenómeno que es evidente es el deshielo de los glaciares y las capas de hielo. También tenemos como evidencia la elevación del nivel del mar, el cual se ha incrementado en 20 centímetros en el último siglo. Otros fenómenos climáticos extremos pueden ser también evidencia como los huracanes, las inundaciones, ¿verdad? Todo eso son evidencias. También, no menos importante, es la acidificación de los océanos, los cuales están absorbiendo o asimilando más dióxido de carbono de la atmósfera. Evidencia científica la tenemos, por ejemplo, en este gráfico elaborado por la NASA, en la cual se hace un contraste entre la temperatura versus la actividad solar.
el cambio climático y los signos vitales del planeta. Tenemos en la línea roja, en el gráfico de color rojo, la temperatura, ¿verdad? Que se ha incrementado versus la irradiación solar, la cual más bien se ha ido decrementando, ha ido disminuyendo. Por lo tanto, no podemos decir que el calentamiento global es causado por la irradiación solar. Ambos factores o ambos parámetros no guardan una correlación, como lo podemos ver en este gráfico. No hay correlación entre la temperatura de la Tierra y la irradiación solar. No hay correlación. Asimismo, tenemos que es evidente el incremento del promedio del nivel del mar, como vemos en esta gráfica, la cual se ha ido incrementando linealmente desde 1994 hasta la fecha. Ahorita estamos aproximadamente a unos 60-70 milímetros promedio del cambio del nivel del mar. Otro fenómeno que también mucho se ha mencionado como probable causa del calentamiento global son las manchas solares. ¿Afectan el clima? Los estudios indican que no, porque estamos en un nivel mínimo de manchas solares. Apenas hay como una o dos manchas solares en el Sol, lo cual es una evidencia de que no hay correlación entre el calentamiento global y el fenómeno de las manchas solares. Tampoco existe una correlación. Como le mencionaba, aquí tenemos la situación actual de las manchas solares. Las manchas solares se encuentran actualmente en un mínimo solar. No podemos echarle la culpa a las manchas del sol. Este fenómeno epidemiológico sí podría en algún sentido correlacionarse con el aumento de la temperatura terrestre por la penetración de rayos ultravioletas por la pérdida de la capa de ozono. Podría explicar esto el aumento de los casos de cáncer de piel. Y sí ha habido un aumento de los cánceres de piel. Pero en este sentido también hay que considerar el hecho de que ha aumentado, ha habido un boom, como una moda, la de tostarse la piel para obtener un bronceado a través de equipos que utilizan rayos ultravioleta. Esto también tiene que ser objeto de estudio y de investigación. Probables causas son una mayor exposición a la radiación ultravioleta, como ya había mencionado, disminución de la capa de ozono, aumento del uso de camas solares, lo que yo le había mencionado, de la moda de tostarse la piel y un mayor tiempo al aire libre. Otro aspecto es el envejecimiento de la población. Como todos sabemos, las personas de edad son más vulnerables a cualquier tipo de cáncer.
Consecuencias del cambio climático. Aumento del nivel del mar. Esto provocará o provoca inundaciones. En el futuro se visualiza un panorama desolador de inundaciones y ciudades inundadas. Eventos climáticos extremos. Tenemos, por un lado, inundaciones, una gran cantidad de agua en las ciudades costeras, y por otro lado, sequías y tormentas que van a dañar la agricultura. Inestabilidad social y económica. El cambio climático puede provocar conflicto por la escasez de recursos. Nosotros, en lo personal, visualizamos como factores preocupantes las inundaciones y los glaciares derritiéndose en consecuencia. Soluciones. Posibles soluciones. Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Obviamente que esta es más que ser una solución, es una meta o una misión para hacer sostenible la vida en este planeta. El cambio climático, al amenazar los recursos naturales, incidirá en la sostenibilidad de la población. Por lo tanto, se hace urgente redoblar esfuerzos en una transición a energías renovables, reemplazando los combustibles fósiles por fuentes de energía renovables como la solar y la eólica. En esto tenemos, sí, grandes murallas de intereses económicos, porque recordemos los grandes yacimientos petrolíferos, tanto en el Medio Oriente como en México, como en Venezuela y tantos otros lugares. Protección de los bosques. Los bosques son importantes sumideros de carbono, por lo que es necesario protegerlos de la deforestación. Adopción de estilos de vida sostenibles. Esto es una conclusión para uso personal, para reflexión individual. Es necesario adoptar estilos de vida sostenibles que reduzcan nuestra huella de carbono. Desde el punto de vista individual, debemos ver qué cambios personales podemos hacer para hacer más sostenible la vida en este planeta. Hacer un examen de conciencia si debemos reducir nuestro nivel de consumo, nuestro nivel de gasto y usar más materiales biodegradables. Sin embargo, hay algunos investigadores a los que nosotros le decimos negacionistas y representan como el 3% de la comunidad científica. Este pequeño número de investigadores no están de acuerdo con el consenso científico. Argumentos de los negacionistas del cambio climático. Ellos dicen que el cambio climático es natural. Algunos negacionistas argumentan que el cambio climático es simplemente un proceso natural y que las actividades humanas no tienen un impacto significativo. Asimismo, afirman que el calentamiento global no está ocurriendo. Asimismo, ellos afirman que este calentamiento se está exagerando.
Otra hipótesis de los negacionistas es que el calentamiento global no es causado por los humanos. Argumentan que el calentamiento global está siendo causado por factores naturales, como la actividad solar, y que las actividades humanas o antropogénicas no son responsables de este fenómeno. ¿Cuáles son las críticas que se hacen a los negacionistas? En primer lugar, muchos de los argumentos han sido refutados por la comunidad científica. Ellos basan sus argumentos en datos defectuosos o en metodologías científicas cuestionables. Los negacionistas del cambio climático a menudo tienen vínculos con la industria de los combustibles fósiles, o sea, tienen un sesgo, están sesgados o simplemente les deben de pagar para que nieguen el hecho de que existe un aumento gradual de la temperatura del planeta por motivos de índole financiero. Es importante tener en cuenta que los argumentos de los negacionistas no son válidos desde el punto de vista científico. Hay una evidencia del cambio climático abrumadora y proviene de múltiples fuentes. Aquí les dejo algunos enlaces en donde se puede profundizar más sobre las evidencias científicas del cambio climático. Uno de los objetivos es que todos tengamos como meta reducir nuestra huella de carbono, haciendo cambios en nuestro estilo de vida, como ya les había mencionado, como conducir menos, usar menos energía, comer menos carne y apoyar a las organizaciones que están trabajando para combatir el cambio climático.